Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque venimos, Señor, a un encuentro contigo, amado Dios. Gracias por tu visitación en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy día, Señor, recibimos, Señor, porque viene de ti. Sabemos que es más valiosa que el oro, más valiosa que la plata. Señor, atesoramos tu sabiduría y la recibimos con fe y con mansedumbre y con la disposición de ponerla por obra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque somos hacedores de tu palabra y, amado Dios, sabemos lo que tú dices es la verdad absoluta e indiscutible. Así que mandamos a nuestros pensamientos a que se sometan a tu palabra, a nuestros propios razonamientos y argumentos que se sometan a tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú reinas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, muchas gracias. Muy bien. Y hoy día vamos a hablar acerca de 5 características de la paz de Dios. 5 características de la paz de Dios. Espero que puedas apuntarlas. La palabra paz en la Biblia, en hebreo, tiene otro nombre que no es paz. ¿Alguien sabe cuál es? Shalom. Iba a ofrecer el premio, ya no ofrezco. Ya. Shalom, muy bien. Shalom. Y shalom significa literalmente seguro, feliz, en bienestar, en salud, en prosperidad, completo, dichoso, pacífico, propicio, pasto delicado. Si alguno se acuerda dónde escuchamos esta palabra pasto delicado, ¿en qué versículo? ¿Cuál salmo de los 150? Del Salmo 23, punto para Victoria, muy bien. Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, en delicados pastos o en pastos delicados me hará descansar. Es esta misma palabra, shalom, paz. Amén. Así que eso es lo que significa la paz de Dios. La paz de Dios, la palabra paz en el contexto secular normalmente entendemos el concepto paz como un concepto de quietud, ¿no? De que todo está tranquilo, de que todo está en quietud y por lo tanto decimos tengo paz. Pero eso no es la paz que está hablando en la Biblia. Eso no es el significado de paz que le está dando. A veces, por ejemplo, las personas dicen, ¿no? Cuando han venido los sobrinos a la casa y ya se fueron, dicen, ay, por fin tenemos paz. ¿Por qué? Porque ya no hay bulla, ya no hay grito, ya no hay llantos, ya no se rompen las cosas, ¿no? Ya no sale volando el adorno de la bisabuelita, ¿no? O sea, decimos, ahí hay paz, ¿por qué? Porque hay quietud, nadie fastidia, no hay bulla, pero eso no es paz ni es la paz que Dios está hablando. Eso simplemente es quietud, nada más. Pero no es paz, ni es la paz de la que Dios está hablando aquí. En primer lugar, como hemos visto, shalom significa feliz, en bienestar, en salud, en prosperidad, dichoso. Amén. Entonces, la primera característica de la paz de Dios es que solo viene de Dios. Amén. La paz de Dios solo viene de Dios. Así suene demasiado básico, pero la verdad es que miles de personas en todo el mundo gastan un montón de plata buscando su paz. Te la pongo así. Hay gente que gasta miles de dólares en pasajes al Tíbet. ¿Por qué quieren ir al Tíbet? ¿Para comer feo? No. ¿Por qué van hasta allá? Porque peruanos comemos rico, ¿no? Pero ¿por qué van hasta allá? Porque quieren paz. Gente gasta un montón de dinero en terapias orientales, que supuestamente te traen paz. Y no tienen en sí un asidero científico de que realmente te ayude en beneficio, pero van, ¿por qué? Porque escucharon de alguien que fue y regresó paz, cambiado. Hay gente que gasta miles de dólares también en hacer viajes, ¿no? Por un mes de turismo en Europa, en Turquía. Y una vez más, ¿qué están buscando? Salir de acá, que están sus problemas, y tener paz. Ahora, hay gente que no tiene tanta plata y, digamos, con lo poco que tiene también busca su paz de otras formas, ¿no? En Guampaní, dice mi esposa. No. No, pero se compra, los adolescentes más vulnerables todavía compran drogas, los más grandecitos
en el alcohol buscan tener un momento de paz, porque se sienten estresados y por lo tanto quieren escapar un rato y tener paz, quietud. ¿Y qué hacen? Se van a tomar. ¿Pero qué están buscando? ¿Meterse, envenenarse el hígado? Eso es lo que logran, pero ¿qué es lo que están buscando? ¿Cirrosis? No, están buscando paz. Igualmente hay personas que igual en su momento de estrés buscan un momento de paz y tristemente lo buscan de una manera muy peligrosa, que es consumiendo pornografía. ¿Para qué? Para tener un rato de paz, de salir, de escapar de todo. A veces pensamos, el que mira pornografía es porque es un pervertido sexual. No, simplemente está buscando un relajo, paz, escapar de todo su estrés. Pero la verdad que lo que consigue es una esclavitud sexual y una opresión de demonios. Así es. Porque la paz solamente la puede dar Dios. Amén. El único que puede dar paz es Dios. Dios mismo en Levítico 26:6 dice, Levítico 26:6, yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Yo traeré paz. Número 6:26, Moisés está hablando y dice, el Señor te muestre su favor y Él te conceda la paz. ¿Quién? El Señor. Juan 14:27, Jesús les dice a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. Una vez más, ¿de quién viene la paz? Solamente de Dios. ¿Por qué el mundo no haya paz? Porque busca la paz en cualquier sitio menos en Dios y por eso nunca la va a encontrar. Pero ¿sabe que también a veces como creyentes queremos paz, pero no queremos buscar más de Dios? O sea, queremos vivir en paz, pero no tenemos, sin embargo, tiempo con Dios cada día. Queremos vivir en paz, pero no somos llenos del Espíritu Santo. Queremos vivir en paz, pero nunca buscamos conocer más de Dios, aprender más de Él, porque mientras más lo conoces, más confías en Él. Pero queremos paz, pero sin Dios. Queremos paz haciendo nuestra vida, nuestro modo, nuestra manera, nuestros planes, y así no funciona. Porque la paz sin Dios nunca habrá. Para que haya paz, tiene que haber el factor Dios. Porque solo Dios concede la paz. Y cuando tú tienes intimidad con Dios, entonces tú permites que la paz inunde tu vida. Sin el factor Dios no habrá paz. Y sabe, yo he conocido muchos creyentes frustrados porque quieren seguir viviendo sus vidas como ellos les da la gana, sin someterlos a Dios, pero a la vez se quejan de cómo están. A la vez se quejan de que no se sienten bien, de que les va mal. O que no necesariamente les va mal, pero no se sienten bien interiormente. Pero es que no va a pasar a menos que dejes que Dios gobierne tu ser. A menos que tú dejes que Dios gobierne tus planes, a menos que Dios dejes que Él gobierne todo de ti. Sin intimidad con Dios, pues no habrá paz, porque la paz viene de Él. Número 2, característica número dos, la paz de Dios no es emocional, es espiritual. La paz de Dios no es emocional, es espiritual. Porque según entendemos, según los conceptos de este mundo, la paz es algo que tiene que estar en el alma y controlar el alma. Bueno, en la Biblia eso es falso. Porque en ningún momento dice que la paz de Dios va a estar en tu alma. Y voy a hacer un pequeño ejemplo. Ya sabes. Que ya apoyó en el primero, ya sabe. Ya. Él es Sergio. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo con su atuendo, ¿no? Para poder hacerlo más claro, ¿ok? Puedes mirar acá también. Él tiene un polo plomo, una cosa acá colgada, y, llave, ya, y una casaca, por allá. Tiene acá un polo plomo, una llave y una casaca, ¿ok? Ya. El polo plomo va a representar a su espíritu, ¿ok? Porque todos somos espíritu, ¿amén? El polo plomo, su espíritu, es lo que lo conecta con el Padre, con Dios. El llaverito, esa cosa colgada aquí, es su alma. Es su alma donde están sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. Y la casaca es su cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Quédate ahí. Entonces, una vez más, Juan 14, 26, 27. El 27 dice sí, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Eso quién está hablando?
Jesús, ¿verdad? Bien. ¿Y dónde nos está dejando su paz? En el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Miren lo que dice el verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús está hablando aquí que Él se va a ir, Él va a morir, va a resucitar y se va a ir, y va a enviar al Espíritu Santo, quien dice que va a morar o que va a vivir en nosotros. Amén. ¿Dónde vive el Espíritu Santo en nuestro interior? ¿En nuestro cuerpo, en nuestra alma o en nuestro espíritu? En nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu, muy bien. Entonces, Él dice que Él enviará al Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿no? Y nos enseñará todas las cosas. Y luego dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Dice que va a enviar al Espíritu Santo y que nos está dando también su paz. Si Él envía al Espíritu Santo en nuestro espíritu, ¿dónde su paz ha sido enviada? A nuestro espíritu. Al mismo lugar donde el Espíritu Santo reside. ¿Por qué, pastora? Gálatas 5:22 dice sí. El fruto del, ¿qué cosa? Del alma, de las emociones, del espíritu es amor, alegría, paz. Entonces, la paz es un fruto del alma, No, del Espíritu. del espíritu. Porque cuando el Padre envió al Espíritu Santo a vivir en ti, el día que te entregaste a Cristo, envió al Espíritu Santo a vivir en ti y con el Espíritu Santo envió los 9 frutos del Espíritu. Ajá. Amor, alegría. A ver, tienen alegría, ¿verdad? Todos tenemos alegría. Muy bonitas sus alegrías. Paz y otras más. Entonces, ¿la paz fue enviada a dónde? ¿A nuestras emociones o a nuestro espíritu? A nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Gracias, Sergio. Ha sido de mucha ayuda, en verdad. Muy bien. Pero es interesante porque en este contexto, amén, miren nuestros niños qué bien educados están, gloria a Dios, muy bien. En este contexto, entonces, la paz de Dios no ha sido enviada a nuestra alma. Y a veces estamos cuestionando que Dios no nos ha dado su paz porque nuestra alma está inquieta. Porque nuestras emociones están inquietas o nuestra mente está turbada, entonces decimos, ¿dónde está la paz de Dios? Y pensamos o la relacionamos con que debería de estar en nuestra alma. Pero la paz de Dios no se origina en nuestra alma, pero sí puede afectar nuestra alma. Amén. La paz de Dios está en nuestro espíritu y tiene el poder para afectar nuestra alma si nosotros la dejamos. Entonces, una vez más, no importa que tú sientas o no sientas paz, tú ya tienes paz. Y si no tienes paz es porque no tienes a Cristo y te digo, conviértete porque si no te vas a ir al infierno. Pero si tú tienes a Cristo, tú tienes paz. No, pastor, usted no sabe, no duermo hace 2 meses, estoy tan deprimida. Tú tienes paz, solo que no la usas. Y ahora te voy a enseñar a usarla, pero todos tenemos paz. ¿Por qué? Por una cuestión muy clara. Dios no miente. Y el hecho que tú no sientas algo no quiere decir que no lo tengas. Solamente que estás midiendo con el sensor equivocado. Estás midiendo con tus emociones en vez de medir con la Biblia. Porque si la Biblia lo dice es la verdad, todos tenemos paz. Así que voltea a tu vecino y dile, yo tengo paz. Amén. Porque el fruto del Espíritu es paz. Amén. Así es. Entonces, número 3, característica número 3, la paz de Dios no funciona sin tu fe. La paz de Dios no puede funcionar sin tu fe. Es decir, si tú no le crees a Dios, no va a funcionar la paz en ti. La paz de Dios está en ti, está diseñada para funcionar. Pero si tú no creas que la tienes, y si tú no crees lo que Dios dice, tú no vas a poder vivir esa paz, no vas a poder disfrutar esa paz que Dios te ha dado. Isaías 53:5 dice que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. ¿Cuántos creen realmente que Jesús pagó el precio de sus pecados? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús pagó el precio de sus enfermedades y dolencias? Amén.
Bueno, ese mismo versículo dice que Él pagó el precio de tu paz. Amén. Y si tú eres salvo, si tú eres perdonado, si tú eres justo, si tú eres sano, entonces tú también tienes paz. Porque el paquete es completo. Así es. Acá no hay premium, platinum, misium, no, es solamente un paquete. Tienes a Cristo, tienes todo. Y todo incluye la paz de Dios. Amén. Entonces, dice el verso 14, Juan 14, 27, que es el verso central de hoy día. Me acuerdo que mi abuelita tenía la costumbre de tener toda su casa llena de versículos, papeles por todos lados, hasta en el baño. Te sentabas y delante tenías un papel con un versículo. Hasta ahora me acuerdo, ¿no? Si camino por el fuego no me quemaré, si los ríos no me ahogarán. Buena forma de que uno aprenda la palabra. Pero justo tenía también este versículo siempre: mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? Yo no la doy como el mundo la da, dijo Jesús, pero no termina el versículo ahí, aunque mi abuelita sí, parece que editó ahí nomás, pero no termina ahí. Dice algo más, y es lo que me llamó la atención, porque yo me lo sabía incompleto. Yo lo citaba, pero incompleto. Y decía, abuelita, no me enseñaste completo el versículo. ¿Sabe qué dice después? No se angustien ni se acobarden. En el mismo verso, no se angustien ni se acobarden. Ahora, tú dirías, o lo que yo estaba pensando era, pero no debería ser al revés. O sea, si Jesús está hablando y está diciéndoles, les voy a traer paz, ¿no debería empezar diciendo, no se angustien, no se acobarden, mi paz les dejo, mi paz les doy? Así suena bonito porque termina chévere, ¿no? O sea, no se angustien, se acobarden porque tienen mi paz. Así que, como, sí, genial. Pero no, lo dice al revés. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y lo siguiente que dice, no se angustien ni se acobarden. Pero total, si me estás dando tu paz, ¿por qué me tendría que angustiar y acobardar? Si supuestamente tengo tu paz, entonces ¿por qué me angustio y me acobardo? Porque una vez más, la paz de Dios es espiritual. La angustia y la cobardía están en el alma, en las emociones. ¿Y qué es lo que te está diciendo Dios? Que Jesús te ha dado su paz, pero para que ésta pueda hacer efecto en tu vida, tú tienes que controlar tus emociones. Amén. Tú tienes que poner orden en tus emociones. Tú tienes que poner orden en tus pensamientos. La verdad es de que todos los días tú y yo vamos a vivir una batalla, que no sé si ya te diste cuenta, donde el enemigo saca el arco, la flecha y lanza un dardo con un pensamiento de preocupación, temor o duda. Pero tú decides si dejas que esa flecha se quede aquí e inflame todos tus pensamientos, o si agarras, la sacas, la apagas y la botas. Ajá. Amén. Dios está diciendo, yo te doy mi paz, pero es tu responsabilidad no angustiarte ni acobardarte. Es tu responsabilidad no dar lugar a la preocupación, al temor ni a la duda. Es tu responsabilidad controlar tu alma. Yo ya te di mi paz, pero controla tu alma para que mi paz pueda hacer efecto. Así es. Dice esto, mira. A veces cuando no tenemos paz, le decimos al Señor, dame de tu paz. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios a nuestra oración? Dame de tu paz. Es más, tenemos una canción que decía así, paz, dame de tu paz, pero sabiamente nuestro pastor Dani le cambió la letra a paz, en ti encuentro paz. ¿Por qué? Porque decir dame de tu paz a Dios, ¿sabes qué te contesta? No te contesta con paz, te contesta con cree la palabra, cree mi palabra, lee mi palabra. ¿Y mi palabra qué dice? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ya tengo, ya lo tengo. Amén. Yo no voy a pedir algo que ya tengo, es absurdo. Yo no voy a pedir un esposo, ya tengo esposo y tengo el mejor. Así es. Así es. Igualmente, yo no voy a pedir paz porque ya tengo paz. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ordenar todo en mi interior para destapar el caño donde está mi paz y pueda salir. Ajá. Entonces, a veces cuando vienen las tormentas, los problemas, le decimos a Dios, Señor, ¿y tu paz dónde está?
porque yo me siento a morir hoy día, estoy muy mal. ¿Dónde está tu paz, Señor? Incluso vas a la iglesia molesto y miras molesto a los que están felices. Picón miras así, ¿no? Como diciendo, Jesús, ¿por qué así él y por qué a mí no? ¿Sabe cuál es la diferencia? Él le cree y tú no. No tiene que ver con Dios. Entonces, una vez más, si tú quieres activar la paz de Dios en tu vida, tienes que empezar poniendo fe que la tienes, es decir, creyendo que la tienes. ¿Y cómo activas tu fe? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, si tú crees que tienes paz, declara que tienes paz. Yo tengo paz. Puede que ahorita no la sienta, porque tú puede que no estés sintiendo ahorita una sensación de paz, de reposo, etcétera. Pero no quiere decir que no la tienes. Yo tengo paz, aunque no la sienta, yo la tengo y la voy a sentir. Así es. Con nuestra boca activa el mundo espiritual. Esa es otra prédica que realmente es importante y es tremenda y es clave, porque nuestras palabras activan el mundo espiritual, pero no solamente eso, sino tienen otro poder más. Nuestras palabras son un timón, dice Santiago 3, son el timón de un barco. Dice que la lengua, aunque es chiquita, es el timón del barco, es el timón del ser humano. Entonces, cuando tú empiezas a decir, estoy mal, estoy depre, yo ya no sé, ya todo me sale mal, ya no voy a ir ya. Y cuando empezamos a hacer así, ¿qué estamos haciendo? Dirigiendo nuestro ser como un barco hacia la depresión, a estrellarte como un iceberg. Pero cuando tú agarras el timón por encima de la tormenta y empiezas a decir, yo tengo paz porque tengo a Cristo, Él tiene cuidado de mí. ¿Qué tú estás haciendo? Estás en la tormenta, pero tú estás navegando hacia la calma. Tú estás yendo directo hacia puerto seguro. Aunque todo se vea negro, aunque todo se vea oscuro, aunque te caiga la lluvia y las olas encima, tú estás yendo a puerto seguro. Cuando tus palabras y tu corazón están en la palabra de Dios. Característica número 4, la paz de Dios puede ser estorbada. Entonces Jesús dijo, no se angustien ni se acobarden. Una vez más, Jesús nos da paz y nos manda a no angustiarnos ni a acobardarnos. ¿Por qué? Porque nada funciona sin nuestro permiso en nuestro interior. Es decir, lo que Dios quiere hacer en ti va a funcionar si tú se lo permites. Y lo que el enemigo quiere hacer en ti también va a funcionar si se lo permites. Los problemas que tengas ahorita van a estar dependiendo de cuánto se los permitas. Así es. Recuerdo un tiempo estuvimos súper ajustados económicamente, pero sí súper ajustados. Y habíamos tenido un montón de imprevistos y con 2 bebés a veces es bien difícil mantenerse sin imprevistos, ¿no? Y teníamos bastante ajustados. Y habíamos tenido unos 3 meses así súper emocionantes, alucinantes, bastante apretados. Y un día mi esposo, hermoso, es una paz, pero cuando se amarga con el diablo, que se corra el diablo, agarró y dijo, se acabó. Ya no aguanto más. Y yo decía, ay, no, pobrecito, ya. De repente está muy afligido con todo. Y yo esperando que iba a decir, ya no le permito más a Satanás tocar nuestras finanzas. No se lo permito más, no se lo aguanto más. Ay, estaba molesto con el diablo. Entonces empezó a orar pentecostal, porque él aprendió a orar de mi mamá, igual que yo. Empezó a orar pentecostal, moviendo los dinteles, así. Pastora Balbina sabe lo que hablo. Y empezó a orar, y realmente, a partir de ahí, un cambio total. No era que no teníamos el mismo presupuesto, pero habíamos permitido al Señor obrar en nuestra vida. Porque lo que tú le permitas hacer, Él va a poder hacer, y lo que no le permitas, no lo va a poder hacer. ¿Cómo le permites a Dios obrar en tu vida? Creyéndole y hablando su palabra, convencido de que es la verdad. ¿Cómo le permites al diablo obrar en tu vida? Cuando hablas los problemas,
Cuando hablas lo que de repente va a pasar. Cuando hablas las cosas malas que puedan venir. Ahí tú le permites al diablo obrar también en tu vida y a Dios le cierras la puerta. Entonces igualmente la paz de Dios puede ser estorbada por tus propias palabras, por tus propias convicciones. Es más, por más que Dios te ha dado su paz, si tú permites a la angustia, a la preocupación y al miedo tener lugar en tu mente, la paz no va a poder brotar ni hacer su labor. ¿Cómo tú le das permiso a la preocupación invadir tu ser y apagar tu paz? Con tu mente, permitiendo pensamientos de preocupación. Ahora, a todos, en cualquier situación, nos pueden venir pensamientos de preocupación. Eso es normal. No pienses, soy carnal, el diablo, no. Es normal que a todos nos vengan pensamientos de preocupación, pero nosotros elegimos si nos quedamos pensándolos o si empezamos a pensar en pensamientos de la palabra de Dios que le contestan a esos pensamientos de preocupación. Si viene, por ejemplo, digamos para quienes tienen hijos, de pronto a tu hijo le sale una alergia por todo el cuerpo. ¿Qué pensamientos de preocupación, conociendo a nuestro enemigo, va a empezar a tirar a tu mente? Díganme, por favor. Le empieza a brotar una alergia, el bebé llora, se rasca, se va a morir. ¿Sí? Fija. Otra. ¿De dónde voy a sacar plata? Voy a llevar médico, a especialista después, que seguro me va a derivar al dermatólogo, medicinas, exámenes. ¿Qué otro pensamiento? ¿Qué otro pensamiento podría venir? Se me van a enfermar los hermanitos. Ah, claro, si contagia. ¿Cómo dices, Lili? Sí, se contagia. Y todos esos pensamientos empiezan a venir. Ahora, tú no puedes controlar que vengan, pero tú puedes controlar que se queden o que se vayan. Entonces, una vez más, viene ese pensamiento, se va a morir, y ahora, ¿con qué lo voy a pagar? ¿Con qué lo voy a hacer ver? ¿Con qué tiempo? Ahora tengo que dejar de trabajar para llevarlo al médico. Y vienen esos pensamientos de preocupación, de temor y de duda. Entonces, ¿qué debo hacer? Responderles. No puedes dejarlos allí navegando, te van a consumir. Respóndeles. ¿Con qué le respondes? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice? Mis hijos están sanos y están bajo el control de Dios. Ellos viven lejos de opresión. Voy a llevarlos al médico y hacer todo lo que haya que hacer, pero no nos va a faltar economía, no nos va a faltar de su cuidado, y Dios usará el médico también a favor de mi hijo, pero el poder no está en el médico, sino en mi Dios. Amén. Y se acabó. Lo llevo, sí, pero en paz. La situación puede que siga, pero estoy en paz. Amén. Y todo va a llegar a hacerse lo que Dios dice. Así es. Entonces, situaciones difíciles todos tenemos. Pensamientos de preocupación a todos nos vienen. Pero cada uno elige si se queda preocupado o si confía en el Señor. Entonces, una vez más, cuando tú te preocupas, tú le estás cerrando la puerta al poder de Dios. Cuando tú eliges confiar en Dios, tú le estás permitiendo a Él obrar en esa situación. Y le cierras la puerta a Satanás. Lárgate tú y tu enfermedad cochina. No tienes nada que hacer en mi casa ni en mi descendencia santa, linda y preciosa. Así que voy a hacer lo que haya que hacer, pero no lo voy a hacer en preocupación, sino en paz. ¿Llevamos a nuestros hijos al médico? Obvio, pero en paz. Y a veces no los hemos llevado porque hemos tenido bastante claridad de que estaban bien. Una vez Mica, a los 9 meses, se le dio por la acrobacia y puso la pierna así en su cuna y su cabeza así y acabó ahí. 1 metro o más se habrá caído, de cara. Y cuando la levantamos, al oír el grito, pues la levantamos, todo esto rojo y hinchado. Pensamiento, se rompió la nariz. Empezamos a orar con ella ahí, hasta calmarla. Pensábamos ir al médico, definitivamente, pero primero íbamos a calmarla, empezamos a orar por ella. Y mi esposo y yo teníamos la misma claridad, ella está bien. Era el Espíritu Santo diciéndonos, ella está bien. Entonces se calmó ahí mismo
Y al toque, delante de nuestros ojos, todo se deshinchó. Lo rojo se volvió normal, blanco. La volví a poner en la cuna y otra vez se quería trepar. Ya te saqué la baranda porque ya... Sea como sea, a veces hay que afrontar de pronto pagos imprevistos, hay que afrontar problemas familiares, pero en paz podemos afrontarlos y a feliz término vamos a llegar. Entonces, dentro de este punto, 5 cosas acerca de la preocupación. La primera, la preocupación nace del temor y de la duda. Porque tú te preocupas porque piensas que algo malo va a pasar. ¿Por qué piensas que algo malo va a pasar? Eso se llama temor. Y viene de la duda porque estás pensando que Dios no va a poder, o que Dios no lo va a hacer, o que Dios va a demorar. Número 2, la preocupación es un pecado. La preocupación no es un punto y medio entre la incredulidad y la fe. Con coreografía. No. O estás en fe o estás en incredulidad. Y si estás preocupado, no estás en el limbo, estás en incredulidad. ¿Por qué es un pecado, pastora? Ustedes son unos exagerados, los cristianos, todo lo maldicen, todo lo condenan. No. La preocupación es un pecado porque Jesús dijo en Mateo 6, no se preocupen por nada. Amén. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Entonces, cuando yo me preocupo, ¿a quién desobedezco? Dios. ¿Y qué es la desobediencia a Dios? Pecado. Pecado. Estás haciendo una ofensa contra su carácter santo. Eso es el pecado. Cuando tú te preocupas, tú estás pecando. Y saben, no hay nada mejor que un matrimonio que no se permitan pecar uno al otro, sino que se guíen a la santidad. Amén. Ya, vamos a orar, vamos a creer juntos. Ese mi esposo me dice todo el día. Y con aplauso también, ¿eh? Ya, vamos a orar, vamos a creer juntos. ¡Vamos! ¡Somos victoriosos! Ay, no hay nada, por eso la Biblia dice 2 son mejores que 1. Amén. Y de repente tú no estás casado, pero tienes hijos creyentes, viven una familia cristiana. Entre ustedes, anímense en su fe, no anímense en la preocupación. A veces la preocupación puede ser hasta un hábito de familias, de generaciones, de casas. Eso es la peor maldición generacional que puede existir. El pastor Kenneth Hagin decía esto. Él a los 16 años, él estaba casi muerto en una cama, con ataques al corazón constantes. Tenía un problema fuerte cardíaco y de la sangre. A los 16 años estaba muriendo en una cama. Y él, lo único que le dejaron al lado era una Biblia, como diciendo, vete en paz. Y él leía la Biblia. Y al leer la Biblia, empezó a leer desde Mateo. Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5, Mateo 6. Y cuando llegó a Mateo 6, encontró que Jesús decía, no se preocupen por nada. Y en eso le empieza a hacer un recuento hacia atrás de su vida, de su casa. Su familia era cristiana de años. Pero se dio cuenta que su familia tenía una costumbre, vivir preocupados. Su familia tenía la costumbre de la preocupación. Era ya un hábito familiar. Si no estabas preocupado, tú no eras de esa familia. Entonces, obviamente él estaba preocupado porque se estaba muriendo. Pero él vio que Jesús decía, no se preocupen por nada. Y tomó la decisión de no preocuparse. Al punto que cuando él le daban los ataques, eran tan fuertes y dolorosos que él se agarraba de la cabecera de la cama del dolor. Y para no morirse, decía. Pero él, cuando decidió no preocuparse, decidió también soltar la cabecera. Y cuando venían los ataques, ya no agarraba la cabecera, porque decía, eso es un síntoma de preocupación. Y he decidido no preocuparme por nada, porque Jesús dice que no me preocupe por nada. El hombre tenía de 3 a 5 ataques diarios, pero había decidido no preocuparse. Hacer lo que Jesús decía, no preocuparse por nada.
Cuando nos preocupamos, estamos pecando y el pecado destruye. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la preocupación quiebra tu mente. La preocupación quiebra tu mente. En la mañana estaba aquí la doctora Nelly Daocio Mantilla, conocida por todos nosotros como la hermana Sonia Montes, o Johnny Fate en el Facebook, ¿no? Y justo estaba ella aquí y le llegó la pregunta, y es verdad que hay muchas enfermedades que se dan a raíz del estado emocional de la gente? Y me dijo el 70%. Es decir, ¿cuánto puede influir tu estado emocional, es decir, tu falta de paz, tu mente llena de preocupación, en tu estado físico? Los derrames, los ataques cardíacos, todos esos problemas y otros más de huesos, a veces hasta llagas, cosas que pueden ser provocadas simplemente por nuestro estado emocional. ¿Sabe por qué? Y sin hablar de los trastornos mentales que cada vez crecen más en el Perú y en todo el mundo. O sea, que leí una estadística que decía que el 30% de peruanos sufre de depresión. Pero póngase a pensar en esto. O sea, ¿por qué el cuerpo se destruye a causa del estado del alma? Porque Dios no diseñó el alma para vivir preocupada, ni en temor, ni en angustia. Amén. Y cuando tú lo permites, tú te estás metiendo una bomba adentro, que a la larga va a estallar y va a botar todo. Así es. 4, la preocupación no trae solución. ¿Cuántas veces te has quedado preocupado toda una noche entera en tu cama sin poder dormir? Y al día siguiente te has levantado y las cosas están igual. ¿Lograste la fórmula de Einstein en esa noche preocupado o simplemente te ganaste ojeras y mal humor? La preocupación no trae soluciones. Y es más, le cierra la puerta, número 5, la preocupación le cierra la puerta al poder de Dios y le abre la puerta al poder del enemigo. Cuando tú ves un creyente que está preocupado, está pecando, pastora, cochino pecador. Sí, está pecando, es verdad, pero anímalo. ¿En qué? En la fe. No te quedes pensando y diciéndole, ¿y cuánto tiempo? ¿Y ya cuánto tiempo le han dado? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cómo va a ser? Bueno, yo estoy contigo, cualquier cosa, estamos orando. Anímalo en su fe, vamos a creerle a Dios. No vamos a permitir que el enemigo siga aprovechándose de ese asunto. Le vamos a creer juntos al Señor, vamos a orar juntos. Yo me comprometo a orar contigo por eso y vamos a creerle al Señor juntos y sabemos de que Dios va a responder. Eso hace un creyente, amados. Fortalece a otro creyente en la fe. ¿Por qué? Porque fortalecernos en la preocupación, eso nos va a destrozar. Y es un pecado. Y es un pecado igual que la mentira, que la fornicación, que el adulterio. Porque no hay pecado más grande que el otro. Y por lo mismo, entonces, tomemos con seriedad que cuando nosotros estamos preocupándonos, le faltamos el respeto a Dios. Pero cuando nosotros decidimos resistir esos pensamientos de preocupación y sumergirnos en los pensamientos de Dios y en lo que Dios dice, entonces le dejamos a Él que pueda hacer lo que realmente quiere, que es que su poder opere a favor nuestro y que su paz pueda guardar nuestros corazones. Así que por eso el punto número 5 y último punto acerca de la paz de Dios es que la paz de Dios funciona cuando nos llenamos del Espíritu. La paz de Dios funciona cuando nos llenamos del Espíritu. Porque algunos también decimos a veces, ya, yo me niego a preocuparme, me niego a confesar mal, me niego a temer. Y ya, voy a seguir mi vida. El vacío que dejas, algo lo va a llenar. Es decir, si tú dices, yo me niego a preocuparme y no metes nada en tu interior, igual al final la preocupación lo va a invadir. Al final vas a ceder. Así es. Porque si tú te niegas a preocuparte y te niegas a temer, tú necesitas llenarte del Espíritu. Amén. Tú necesitas llenar tu vida espiritual, porque eso va a permitir que el contenedor esté lleno y no haya sitio para preocupación, para temor o para duda.
¿Cómo nos llenamos del Espíritu? En nuestra intimidad con Dios. Leyendo la Biblia, hablando la palabra, adorando al Señor, teniendo tiempo para adorarle cada día. No esperes a llegar acá para hacerlo, hazlo en tu casa. Gracias a Dios existe YouTube, ¿no? Pon ahí Marcos Brunet, Nancy Amancio, si necesitas un poco de que te pongan en orden. Cristín Di Cleiro, hay tantos, gracias a Dios, que se pueden poner y... pon alabanzas cristianas y te saldrá. No creo que te salga música satánica. Alabanzas, ora en el Espíritu, ora en lenguas. A veces los hermanos piensan que recibimos el Espíritu Santo, oramos en lenguas 10 minutos una vez y nunca más. Cuando es un regalo justamente para que nuestra alma se calle y podamos ser más sensibles a la voz de Dios. Entonces, mínimo, todos los días debemos orar en lenguas por lo menos 10 minutos, por lo menos. Eso nos hace llenarnos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace? Que al estar llenos del Espíritu Santo, ¿qué fruto empiezan a emanar? Automáticamente. Amor, gozo. Amor, Gozo. alegría, paz, paciencia. Ya ves, no le pida al Señor paciencia, es la misma historia. El Señor le va a decir, lea tu Biblia. Humildad, amabilidad, fidelidad, dominio propio. Contra estas cosas, dice la Biblia, no hay ley. ¿Alguna vez escucharon el cuento Jack y las habichuelas mágicas? ¿Se acuerdan? Tenía sus habichuelas, las plantaba y luego tenía que echarles agua. Y luego, ¿qué pasaba durante la noche? Empezaba a crecer y 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 a crecer. Dios ha puesto en ti las habichuelas mágicas de la paz. Pero tú necesitas echarle el agua para que crezca. Ajá. Y esa agua es tu comunión con el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú tienes comunión con Él, entonces tú permites que esa paz pueda brotar. ¿Desde dónde? Desde tu espíritu. Y afecta tu alma Amén. y hasta tu cuerpo. Amén. Esa es su paz. Dichoso, completo, seguro, en bienestar, feliz, sano. Gracias, Padre. Jesús dijo a sus discípulos, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En los momentos en los cuales a veces es más difícil estar tranquilos en la parte emocional, tú debes ir a buscar tu intimidad espiritual con el Señor. Porque las cosas que Él te dirá ahí traerán paz. A veces las cosas se pueden poner tan duras y tan difíciles. A veces puedes escuchar la misma voz del enemigo retándote como Goliat a David, ¿no? Y al pueblo de Israel diciendo, están fritos. Pero cuando vas donde el Señor y vas a ese encuentro precioso, Él va a hablar. Amén. Y las palabras que Él hable siempre van a calmar las olas de tus emociones. Van a traer paz. A veces con mi esposo hemos estado en momentos muy difíciles y hemos empezado a orar. Cuando nuestro pastor estuvo mal este verano fue tan duro, tan duro en lo emocional. Pero ¿sabe qué? Lo buscamos al Señor, buscamos al Señor. Señor, danos una palabra. Señor, dinos. O hablamos lo que la Biblia decía. ¿Y cuántas veces cerramos nuestros ojos y el Señor nos animaba? Y nos decía con pensamientos, nos decía, estoy con ustedes, todo va a estar bien. A veces esas palabras pueden sonar tan básicas, pero cuando vienen de alguien que está en control, eso es verdad. Y a veces nos da palabras más específicas, no se las voy a decir, pero nos da palabras más específicas, que eso ya es personal, pero todas tenían el mismo efecto. Se desataba su paz en nuestro interior. Amén. Una vez más, el secreto para vivir en paz es vivir lleno del Espíritu. Amén. Y resistir la preocupación
la duda y el temor. Recuerdo cuando nos dijeron de que había tenido un infarto el pastor en el verano. Habíamos ido a emergencias, ni siquiera sabíamos por qué habíamos ido a emergencias, solamente habíamos visto que su presión estaba baja, pero allá nos dicen tuvo un infarto. Y fue como que, ¿qué? Y nos empezaron a hablar de infecciones y de un montón de cosas y de un montón de pronósticos, uno peor que el otro. Y solamente escuchábamos, ok, gracias por lo que nos dice al doctor, nada más. Y luego nos íbamos al cuarto de guerra, que si no lo has visto, mira la película, vas a saber cuál es, cuarto de oración. Nos íbamos al cuarto de guerra. Y en ese cuarto de guerra empezábamos primero a decir, yo me rehúso a temer. Yo me rehúso al temor. Yo saco de mí todo pensamiento que se revele a la palabra de Dios. Yo resisto la preocupación. Yo resisto la angustia. ¿Y sabe qué? Empezábamos a orar en el Espíritu, a llenarnos del Espíritu Santo, y luego salía solamente palabra de bendición. Bendecíamos su cuerpo, bendecíamos los médicos, bendecíamos a todos los enfermos que estaban ahí en ese pabellón. A todos bendecíamos. ¿Y sabe qué? Íbamos al día siguiente al hospital felices, seguros. Y todos pues tristes alrededor por sus propios problemas, ¿no? Las personas que tenían ahí. Y nosotros tranquilos, seguros. Y como estábamos tan tranquilos y seguros, aunque el pronóstico era el mismo, empezábamos ¿a qué? A compartir la palabra, a evangelizar, a orar por enfermos, a sanarlos. Y salían de alta. Y el pastor seguía ahí. Y a veces eso era desanimante, ¿no? Pero volvíamos al cuarto de guerra, a llenarnos del Espíritu. Luego salíamos otra vez cantando nuestras alabanzas. Hay un CD de alabanzas que hemos escuchado todo ese verano que yo no sé cómo no explotó mi radio, porque lo pasamos tanto en el carro, tantas veces, que cuando el pastor salió de alta ya recién expiró el CD. Pero eran alabanzas precisas y hablábamos y cantábamos los cánticos de libertad. Y empezó a mejorar. ¿Y quién lo para? A mejorar. Así es. Y Dios es tan bueno. ¿Pero por qué les cuento este testimonio? Porque situaciones así vamos a enfrentar. No les digo literalmente esa, pero situaciones difíciles. Pero tenemos que saber qué hacer y cómo pelear la batalla. Número 1, me rehúso a preocuparme, a temer y a dudar. Le creo a Dios con todo mi ser y hasta con mis dientes. Con todo mi ser le creo. Me aferro a Él y me lleno de Él. ¿Y sabe qué va a pasar? Automáticamente va a brotar los frutos del Espíritu. Y esa paz brotará de tu espíritu y va a abrazar tu corazón, dice la Biblia, Filipenses 4, 6, 7. No se angustien, sino presenten sus peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. Amado hermano, hermana, una vez más, la paz de Dios no va a aparecer en tu vida por imposición de manos. No va a aparecer en tu vida porque alguien ore por ti. Va a aparecer a brotar cuando tú se lo permitas. Y eso es cuando tú le limpias el camino. Despeja tu mente de pensamientos que no tienen por qué estar ahí. Tu cuerpo es santo, tu vida es santa. ¿Qué hacen pensamientos del infierno en tu cabeza? ¿Qué haces poniéndote de acuerdo con el mentiroso y el ladrón? Cuando tenemos un Dios que ha probado ser fiel y que seguirá probando que es fiel. Allí donde estás, solo cierra tus ojos un momento. Y si tú el día de hoy puedes identificar de que has estado cediendo tu mente a la preocupación, al temor, a la duda, o que de repente esa es tu reacción normalmente cuando pasas problemas, te sumerges en la preocupación. Entonces yo quiero invitarte el día de hoy a dos cosas. Primero, a tomar una decisión en contra del pecado, y es a pedirle perdón a Dios. Y la número 2 es una decisión
de reafirmar tu ser en no preocuparse, sino en confiar en Dios. Y si tú quieres tomar estas dos decisiones, ponte de pie donde estás para poder orar juntos. Gracias, Señor. Tú estás aquí, tu presencia está aquí, tu poder está aquí. El que hizo todo el universo en 6 días, tú estás aquí. Vamos a decirle esto juntos y díselo así: amado Dios, te pido perdón por haberme preocupado, por haber tenido temor y por haber dudado de ti. Perdóname, Señor. Yo te doy gracias porque tú me has perdonado y tú me limpias de toda maldad. Amado Dios, yo tomo una decisión el día de hoy. Aquí en tu presencia, yo decido no preocuparme, no temer, no dudar de ti. Yo decido confiar en ti, creerte a ti y llenarme de ti. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú cumples tus palabras y siempre tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque tengo tu paz. No la tengo que buscar. Yo tengo tu paz. Así no la sienta. Yo tengo tu paz y yo vivo en paz cada día de mi vida, cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida. Yo decido vivir en la paz que Dios me ha dado y descansar en su cuidado. Gracias, Señor. Amén. Ahí donde estás, quiero invitarte a ponerte de pie y a llenarte del Espíritu ahora.